Buenas tardes, compañeros y licenciada. Nosotros vamos a hablar sobre los hitos del lenguaje. Primeramente vamos a iniciar dando un concepto de lo que es lingüística y psicolingüística para poder diferenciar. Tenemos que la lingüística es una ciencia que tiene como objeto de estudio la adquisición del lenguaje y la producción y comprensión del mismo. En cambio, la psicolingüística es un área del saber interdisciplinar entre la lingüística y la psicología. Su principal objeto de estudio es la relación que se establece entre el saber lingüístico y los procesos mentales o cognitivos que están implicados en él. A continuación, algunas de las diferentes teorías lingüísticas surgidas a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. En primer caso tenemos el estructuralismo, el cual se considera que este aparece a partir de 1916, año en el que los alumnos de Saussure recopilan y publican las notas de sus clases bajo el título de Course de Linguistic General. Entre todas las aportaciones de la lingüística, cabe señalar que algunas de sus dicotomías más célebres, como sincronía o diacronía, se encuentran estas dos. También tenemos que, por lo que respecta a la primera de estas, Saussure considera que deben existir en una lingüística sincronizada encargada del estudio del estado de la lengua, es decir, del aspecto estático. Y la lingüística diacrónica, en cambio, dice que estudia las diferentes evoluciones de la lengua. En cuanto a la segunda dicotomía, lengua o language, habla o parole, tenemos que Saussure concibe que la lengua como un vehículo de comunicación que en un estado potencial del código que el individuo no puede alterar, mientras que el habla, por el contrario, es la codificación del mensaje, el uso de la lengua por el individuo y efímera. Como segundo tenemos lo que es la Escuela de Ginebra y el circuito de Copenhague. Esta es la Escuela de Ginebra, cuyos máximos representantes son Bailey y Saint-James. Ambos dicen que son alumnos de Saussure. En esta optan por la separación entre la sincronía y la diacronía, negando el estructuralismo y centrándose única y exclusivamente en el estudio sincrónico y en la teoría del siglo. Aquí se encuentra, dice también, el círculo lingüístico de Copenhague, cuya figura más relevante será Hastings y su glosemática. Sería que la lingüística considera que la lengua es de forma pura, carente de materia, por consiguiente, las unidades básicas de su estudio no serán los fonemas, sino los cenemas. Tenemos también el estructuralismo americano, el cual nace en 1925 con la creación de la Sociedad Americana de Lingüística y su revista Language. Al iniciador de esta corriente será Boyce con su Handbook of American Language, pero quien realmente dice que despunta será su discípulo Sapir. Este último, considerado estructuralista e implícito, con su obra Language en 1921, adopta por una perspectiva mentalista y que concede que importancia al estudio del contenido de los aspectos culturales del lenguaje. Continuando, tenemos lo que es el generalismo. Este dice que nace en 1957 con la publicación de estructuras sintácticas de Chomsky, lingüística, considerado el fundador del generalismo. Con esta obra se opone tangentemente a las hipótesis de Bloomfield. De acuerdo con lo señalado por Tucson, en la lingüística se opone, en primer lugar, a que los textos tengan únicamente una dimensión lineal, según proponía anteriormente. En segundo lugar, considera que Bloomfield adopta una perspectiva demasiado taxónica, lo que es lo mismo demasiado clasificatoria, y se olvida de responder preguntas como cómo se aprende una lengua. Por tanto, defiende más bien una teoría del lenguaje. La lingüística del texto, en cambio, nos dice que el máximo representante de esta corriente sería Van Dijk, quien entre otros se percató que era imprescindible estudiar el contexto verbal para poder entender muchos fenómenos sintácticos, tales como la pronominalización, la gramática textual, que es la que se encargaría de demostrar por qué el significado del texto es superior a la suma de significados de sus frases. También tenemos la pragmática, cuál es el fundador, Charles Morris, quien en 1938 introdujo el término al considerar que la semiótica o las ciencias de signos
debían constar de 3 partes: sintaxis, semántica y pragmática. Para el análisis de esta teoría lingüística nos ha servido de gran ayuda la introducción a la pragmática de Scandell, de donde hemos extraído conceptos básicos de dicha corriente. De acuerdo con lo señalado por Scandell, en todo proceso comunicativo intervienen diferentes elementos. Estos pueden ser, por un lado, físicos, tales como el emisor o el hablante, el destinante o el oyente, el enunciado o el mensaje y el entorno. Por otro lado, pueden ser relacionales o intermateriales, como la información pragmática, la intención y la relación social. Continuaremos con la siguiente duda, como aporte de grupo, que sería, ¿qué aporta la psicolingüística a la psicopedagogía? Tenemos que esta posibilita entender los procesos cognitivos de procesamiento de la información y relacionar cómo evolucionan los aspectos estructurales y funcionales de la lengua materna desde la comunicación prelingüística, pasando por la alfabetización hasta la producción de los textos. Eso sería nuestra exposición, doctora y compañeros. Muchas gracias.